Al Señor. Padre, quiero darte gracias en esta noche, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por haber dispuesto en el corazón de estos hermanos que se unan, Señor, para aprender sobre estos fundamentos doctrinales. Señor, quiero darte gracias porque a través de ellos podemos aprender a vivir una vida de iglesia ordenada y que es acorde, Señor, a los mandatos que tú has dejado establecido en el Nuevo Testamento para la iglesia. Quiero darte gracias por lo que venimos viendo, lo que ya se ha aprendido, y quiero clamarte por lo que se va a aprender, Señor, que tú ayudes la vida de cada hermano, especialmente que puedan sacarse dudas con respecto a la eclesiología bautista. Señor, que nos ayudes a entender cuál es la visión y también a ponerlo por práctica en las iglesias locales. Te doy gracias también por la vida y el esfuerzo de John Cotton, que dejó escrito esto, que sin duda representó para él un buen sacrificio y esfuerzo, pero tú, Señor, en su tiempo lo has fortalecido y llega a nuestros días su labor. Te ruego, Señor, por los hermanos que aún no se han conectado, si tienen algún inconveniente, que puedan hacerlo, y si no se van a poder conectar, que luego, Señor, sean edificados al escuchar la grabación. Señor, te adoramos a ti y te damos gracias y oramos al Padre en el nombre de Cristo. Amén. Bien, mis amados, vamos a la página entonces 80 del texto. En el punto 3 dice que tanto los ancianos como los hermanos, caminando y uniéndose en la verdad y la paz, son los primeros sujetos receptores de todo poder eclesial que debe ser ejercido en su propio cuerpo local. Ahora llegamos a la tercera rama de la tercera proposición, que era esta, que la membresía de una iglesia local, compuesta por los ancianos y los hermanos, caminando juntos y uniéndose en la verdad y la paz, son el primer sujeto receptor de todo poder eclesial que debe ser ejercido entre ellos mismos, ya sea en la elección u ordenación de oficiales o en la disciplina de los transgresores en su propio cuerpo eclesial. La veracidad de lo anterior puede evidenciarse en estos argumentos. Primero, en cuanto a la ordenación, porque la integralidad del llamado de un ministro, incluso para la satisfacción de su propia conciencia y de las personas, tiene lugar cuando tanto los hermanos como los ancianos de la iglesia local a la que es llamado han puesto el poder que les pertenece sobre él. Así, cuando los hermanos de la iglesia lo han elegido para el cargo y el presbiterio de la iglesia le ha impuesto las manos, y ambos, en sus distintivas actuaciones, han tenido en cuenta los dones ministeriales internos con los que Dios lo ha equipado, puede considerarse a sí mismo llamado por el Espíritu Santo para ejercer sus talentos en ese oficio entre ellos, y el pueblo puede y debería recibirlo como enviado de Dios para ellos. ¿Qué defecto puede hallarse en tal llamado cuando los hermanos ejercen su legítima libertad y los ancianos ejercen su legítima autoridad en su ordenación y nada más se requiere para la integralidad de su llamado ministerial? Si se objeta que se requiere la imposición de las manos del obispo, del cual sucede a Timoteo y a Tito, a quienes el apóstol Pablo dejó
el uno en Éfeso y el otro en Creta, para ordenar ancianos en muchas iglesias, Tito 1:5, la respuesta con respecto a la ordenación de Timoteo y Tito y la ordenación por medio de obispos, con su pretensión al oficio de Timoteo y Tito, se ha dicho lo suficiente por parte de muchos doctos piadosos hasta ahora, especialmente de los últimos tiempos. En resumen, se llega a estas conclusiones. Primera conclusión, que Timoteo y Tito no ordenaron ancianos en muchas iglesias como obispos, sino como evangelistas. Timoteo es llamado expresamente un evangelista en 2 Timoteo 2, 4 y 5. Y Tito es mostrado claramente como un evangelista, tanto como Timoteo, por las características de un evangelista. Algo que bien la Escritura sostiene, o bien Eusebio comenta en su Historia Eclesiástica, libro 3, capítulo 37, versión griega, capítulo 31, versión latina. El ministerio de los evangelistas no se limitaba a una iglesia determinada, sino que seguía a los apóstoles terminando su obra de plantar y de regar Esperen que encuentro el punto donde dejé. Terminando su obra de plantar y regar iglesias allí donde llegaban. Ciertamente ordenaron oficiales donde faltaban y ejercieron jurisdicción, como los apóstoles, en varias iglesias, pero con el resto del presbiterio y en presencia de toda la iglesia, 1 Timoteo 5. No obstante, no hay ninguna instrucción en las epístolas a Timoteo o a Tito, ni en ninguna otra parte de la Escritura con respecto a la comunidad de este oficio de evangelista en la iglesia. Segunda conclusión, aquellos obispos cuyos llamados u oficios en la iglesia se establecen en estas epístolas para que tengan continuidad, son en todo su conjunto sinónimos con presbíteros. Tito 1:5, 7 y 1 Timoteo 3:1 al 7. Tercera conclusión, leemos acerca de muchos obispos para una sola iglesia. Filipenses 1:1, Hechos 14:23 y 20:17 y 28 y Tito 1:5 al 7, pero no de muchas iglesias, mucho menos de todas las iglesias de una gran diócesis para un solo obispo. Cuarta conclusión, no hay ningún trabajo trascendente delimitado reservado propiamente para un oficial trascendente como un obispo diocesano en todo el Nuevo Testamento. Los actos trascendentes que le reservan los defensores del episcopado son la ordenación y la jurisdicción. Ahora bien, ambos son actos de gobierno, y Pablo, en la epístola a Timoteo, reconoce que no hay gobernantes en la iglesia por encima de los pastores y maestros, quienes trabajan en la predicación y en la enseñanza, sino más bien pastores y maestros por encima de ellos. Los ancianos que gobiernan bien, dice Pablo, sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. 1 Timoteo 5:17. Quinta conclusión. Después del tiempo de los apóstoles, cuando uno de los pastores, a modo de eminencia, era llamado obispo por motivos de orden, pero durante muchos años no hacía ningún acto de poder, sino, primero, con el consentimiento del presbiterio y, segundo, con el consentimiento y en presencia del pueblo, como se observa en la Historia Eclesiástica de Eusebio, libro 6, capítulo 43, versión griega, capítulo 35, versión latina, en las epístolas de Cipriano, libro 3,
epístola 10 y libro 1, epístola 3, Usaub, Isaac, Casaubón, Adversas, Veranón, Veroiñón. Bueno, está nombrando el libro. Cuando se alude a Jerónimo para confirmar lo mismo que en los tiempos primitivos, Communi Presbyterium Concilio, Ecclesiae Gubernabantur. Por el Concilio General de Presbíteros las iglesias son gobernadas. En un débil y pobre evasión desecharlo, diciendo que él también dijo Communi Presbyterum Concilio, no autoritate. Por el Concilio General de Presbíteros, ninguna autoridad. Porque los presbíteros no tienen autoridad sobre el obispo o pastor, ni tampoco el pastor sobre ellos. Bueno, utiliza un término griego. Son compañeros ancianos con la misma autoridad, ese es el concepto. Y dos, cuando Jerónimo dice que las iglesias eran gobernadas por el consejo común de todos ellos, argumenta que nada se hizo en contra de su consejo, sino en unión con él. De lo contrario, podría decirse que el obispo gobernaba las iglesias con el consejo común de los presbíteros, es decir, pidió consejo, pero no lo siguió. Además, implicaría una contradicción con el testimonio de Jerónimo. Decir que las iglesias eran gobernadas por la sola autoridad de los obispos, pero no sin pedir el consejo común de los presbíteros, porque al pedir su consejo y no seguirlo, el obispo estaría ordenando y gobernando las iglesias en contra de su consejo. Ahora bien, que las iglesias fueran gobernadas por el consejo común de los presbíteros y en contra del consejo común de los presbíteros son contradictorios de plano. Un segundo argumento para probar que los hermanos de la iglesia local, caminando con los ancianos en la verdad y la paz, son el primer sujeto receptor de todo el poder de la iglesia que es necesario ejercer en su propio cuerpo, se deriva de su poder indispensable e independiente en las disciplinas de la iglesia. La disciplina que se ratifica en los cielos no puede ser dispensada ni revocada por ningún poder en la tierra, ni por todos los poderes terrenales juntos. Ahora bien, la disciplina que es administrada por los miembros de una iglesia local es ratificada en los cielos, porque así lo dice el Señor Jesús con respecto al poder de las disciplinas eclesiales en Mateo 18, 17 y 18. Si el transgresor rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y que todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Bien, voy a hacer un pequeño alto, simplemente para no seguir avanzando sin dar una explicación con respecto a lo que viene tratando. Cuando llega el hermano Cotton a tratar este punto, está hablando de la funcionalidad que la membresía como receptora directa del poder de las llaves del reino tiene en el ejercicio de cada parte de la membresía de acuerdo a los dones. En el caso de las personas que han recibido por el Espíritu Santo el don de pastores, maestros, que son los oficiales de la iglesia, y en el caso los hermanos de la congregación han hecho uso y ejercicio de esas llaves en el tema de la elección de sus propias autoridades, y evidentemente está mostrando Cotton que no se puede objetar, digamos, de que haya un poder superior a ese, al de la funcionalidad de los miembros de la iglesia obrando con los ancianos, los miembros haciendo uso de la autoridad de libertad, de expresión y de opinión, y los ancianos haciendo uso de la autoridad gubernamental. Es decir, lo está mostrando como que en la funcionalidad esto se utiliza aún para la elección de oficiales, la libertad
libertad para elegirlos está en la membresía y el poder de gobierno de los ancianos está para imponer las manos en el nombramiento. Entonces, está mostrando algunas clases de objeción que tienen más que ver con un modelo que es totalmente opositor y contrario al modelo de Roma, en donde tenían, digamos, gobernantes zonales, que eran, digamos, estos que controlaban cada uno de las zonas, los obispos que controlaban cada uno de ellos una zona determinada. Él está haciendo todo un estudio y demostrando que en realidad el Nuevo Testamento habla de que no hay una persona que pueda estar en autoridad por sobre la autoridad de cada gobierno de iglesia local que es autónomo y que es independiente. Todo lo que hemos leído hasta acá es una demostración teológica de que el modelo de Roma de poner a alguien por sobre la autoridad de personas que tienen la autoridad en la iglesia local es un modelo totalmente antibíblico. Entonces, está mostrando el hecho de que el ejercicio de las llaves es legítimo cuando se lo practica tanto en la aplicación de disciplinas como en la elección de oficiales de esta manera. Los hermanos haciendo uso de la autoridad de libertad que tienen, o el poder de libertad de opinar, de elegir, y los hermanos pastores están haciéndolo al aplicar sus manos, imponer sus manos, y están usando las llaves de gobierno para el nombramiento. Lo mismo ocurre en una aplicación de una disciplina, como lo viene expresando. Entonces, lo que hemos leído hasta acá es la recepción del poder de las llaves en una membresía y cómo es que éstas se distribuyen de una manera bíblica en el ejercicio ordenado de cada una de las partes que recibe cada tipo de llave. La llave de la libertad en la membresía y la llave de la autoridad de gobierno en los oficiales. Ok, ahora seguimos. Objeción 1. En Mateo 18, 17, iglesia, no se refiere a la iglesia cristiana, porque todavía no existía, ni los apóstoles habrían entendido entonces a Cristo si se hubiera referido a ella, sino a la iglesia judía, y así él describe su disciplina con una frase judía: considerar a un hombre como gentil y el recaudador de impuestos. Respuesta 1. Aunque la iglesia cristiana no existía entonces, aún así los apóstoles sabían también lo que él quería decir con iglesia en Mateo 18, 17, así como entendieron lo que quería decir que edificaría su iglesia sobre la roca en Mateo 16, 18. Era suficiente que los apóstoles esperaran una iglesia que Cristo reuniría y edificaría sobre la confesión de fe de Pedro. Y una vez edificada, estaría dotada de poder celestial en sus disciplinas, lo cual comprendieron más plenamente después, cuando, habiendo recibido el Espíritu Santo, llegaron a poner estas cosas en práctica. Respuesta 2. La alusión de la disciplina eclesiástica a la costumbre judía de considerar a un hombre como el gentil y el recaudador de impuestos no sostiene que Cristo dirija a sus discípulos a quejarse de los escándalos a las sinagogas judías, sino que solo les indica cómo deben comportarse con los transgresores obstinados, excomulgados por la iglesia cristiana, es decir, que se comporten con ellos como los judíos se comportan con los gentiles, a saber, negándoles la comunión religiosa, y como los recaudadores de impuestos, negándoles la comunión civil familiar, pues así dijeron los judíos a los discípulos de Cristo: ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores?
Respuesta 3. No es creíble que Cristo enviara a sus discípulos a quejarse de sus transgresiones a las sinagogas judías. Porque en primer lugar, es probable que envíe a sus corderos y ovejas a los lobos y a los tigres para que busquen el derecho y la restauración. Tanto su Sanedrín como la mayoría de sus sinagogas no eran mejores. Y si aquí y allá había algunos ancianos de sus sinagogas con mejores inclinaciones, como puede parecer que así era, aún así, ¿dónde habitaba alguno de ellos? Y si un hombre así aparecía también, ¿no habían acordado ya los judíos que si alguno confesaba a Cristo, debía ser expulsado de las sinagogas? Juan 9:22. Objeción 2. Contra el argumento tomado de este texto se objeta que por iglesia se entiende el obispo o su comisario. Respuesta 1. Un solo hombre no es la iglesia. Si se dice que un solo hombre puede representar a la iglesia, la respuesta está lista. Un solo hombre no puede representar a la iglesia a menos que sea enviado por la iglesia. Pero este no es el caso, ni del obispo, ni de su comisario. No los envían, sino que vienen sin ser enviados, como el agua que entra en un barco, principalmente para aterrorizar a los siervos de Cristo y estimular a los profanos. Y aunque algunos de los siervos de Cristo han encontrado algún favor de algunos obispos, hombres de mayor aprendizaje e ingenio, aún así, estos obispos han encontrado el menor favor de sus compañeros obispos. Respuesta 2. Normalmente, el obispo no es miembro de la iglesia local donde se comete la transgresión y ¿qué satisfacción recibiría para quitar la transgresión hecha contra la iglesia? Respuesta 3. El Nuevo Testamento no reconoce a ningún gobernante en la iglesia que pretenda tener más honor que los ancianos que trabajan en la predicación y en la enseñanza. 1 Timoteo 5:17. Objeción 3. Decir la iglesia es decir el presbiterio de la iglesia. Respuesta 1. No negamos que la transgresión debe ser comunicada al presbiterio, pero no a ellos como si fueran la iglesia, sino como los guías de la iglesia, quienes, si al escuchar la causa y examinar a los testigos, encuentran que están dadas las condiciones para una disciplina pública, deben entonces proponerla a la iglesia, probar y aclarar el estado de la causa ante la iglesia, para que ésta, discerniendo plenamente la naturaleza y carácter de la transgresión, pueda consentir en el ejercicio y la sentencia de los ancianos contra la transgresión, para la turbación del transgresor y la edificación pública de todos ellos, quienes oyendo y temiendo aprenderán a guardarse de la misma maldad. Respuesta 2. La iglesia nunca es presentada como el presbiterio solamente, en todo el Nuevo Testamento, aunque algunas veces se presenta expresamente como la fraternidad de miembros solamente, ya que se distinguen de los ancianos y oficiales, Hechos 15:22. Por lo tanto, decir iglesia no puede significar decir el presbiterio solamente. Objeción. En el Antiguo Testamento, la congregación se presenta a menudo como los ancianos y gobernantes de la congregación. Respuesta. Examinemos todos los pasajes aludidos y se verán que en los asuntos de juicio, donde se presenta la congregación como los ancianos y gobernantes, nunca quiere decir, por lo que podemos encontrar, los ancianos y gobernantes solamente, sentados aparte y retirados de la congregación, sino sentados en presencia de ésta, oyendo y juzgando las causas entre ellos. Bueno, a ver, hago un alto para que no se acumule después mucho material para razonar. Todas las objeciones que se plantean, ¿sí?,
y que tienen su respuesta, todas apuntan a lo mismo, a personas que en aquella época negaban que las llaves del reino se las haya otorgado el Señor a la membresía y a los oficiales. Todas esas objeciones que tienen respuestas apuntan a querer volver al modelo de que haya una persona por sobre todas y en realidad sea la que aplique las disciplinas y la que excluya a la voz del pueblo. Entonces, cada una de las respuestas está mostrando que el modelo neotestamentario es esta entrega de las llaves en una manera que es particular. Para los miembros, una llave de libertad de opinión, y para los oficiales una llave de autoridad de gobierno, que en realidad cuando se conjugan en un ejercicio piadoso, funciona de esta manera, como lo viene mostrando él, como en el caso de una disciplina pública por un transgresor que evidentemente ha sido acusado, y bueno, los ancianos han estudiado el caso, ellos proponen a la iglesia una disciplina pública y son ellos los que aplican esa disciplina, pero la iglesia está interactuando con ellos. Entonces, es como que cada una de las objeciones que intenta desviar el modelo, digamos, que se está presentando de que el gobierno es congregacional liderado por los oficiales, él va dando respuestas bíblicas de que son objeciones antibíblicas. Y es eso lo que está haciendo puntualmente Cotton aquí. Entonces, respuesta 2. La iglesia nunca es presentada como el presbiterio solamente. En todo el Nuevo Testamento, aunque algunas veces se presente expresamente como la fraternidad de miembros solamente, ya que se distinguen de los ancianos y oficiales, Hechos 15:22. Por lo tanto, decir iglesia no puede significar decir el presbiterio solamente. Entonces vuelve él a decir, bueno, no es un modelo bíblico el hecho de decir de que el presbiterio solamente, sin dar parte a la membresía, puede estar aplicando este tipo de disciplinas. Objeción: en el Antiguo Testamento la congregación se presenta a menudo como los ancianos y gobernantes de la congregación. Bueno, esta es otra objeción. Personas que apuntaban o podían apuntar que en el Antiguo Testamento sí era tomado justamente la congregación como los ancianos y gobernantes de la congregación. Y la respuesta que da es: examinemos todos los pasajes aludidos y se verá en los asuntos de juicio, donde se presenta a la congregación como los ancianos y gobernantes, nunca quiere decir, por lo que podemos encontrar, los ancianos y gobernantes solamente, sentados aparte y retirados de la congregación, sino sentados en presencia de esta, oyendo y juzgando las causas entre ellos. Entonces, vuelve a llevarlo al modelo neotestamentario, decir, bueno, en la antigüedad, cuando había que dirimir un caso en la congregación del pueblo, estaba el pueblo reunido y sí estaban los oficiales que juzgaban y que determinaban de acuerdo a los sucesos cómo aplicar la ley del Señor y las penas propias que la misma ley establecía. Entonces es como un trabajo en conjunto que en el Antiguo Pacto y en el Antiguo Testamento da como un cimiento al modelo neotestamentario de el gobierno congregacional liderado por pastores. Entonces sigue diciendo: en cuyo caso, si una sentencia había sido dictada por un gobernante y desagradaba a la congregación, ésta no dejaba de mostrar su desagrado, a veces protestando abiertamente contra la sentencia, como en 1 Samuel 14, 44, 45, en ocasiones negándose a ejecutarla, en 1 Samuel 22, 16, 17, y lo que el pueblo de la congregación hizo lícitamente en algunos casos es, al renunciar y contrarrestar la sentencia de sus gobernantes, lo mismo podían y debían haber hecho en los casos similares en cualquier momento. Todo el campamento congregación de Israel
podía protestar contra una sentencia ilícita e injusta, y una parte de la congregación que discernía la iniquidad de una sentencia podía apartarse justamente de la ejecución de la misma. Entonces, bueno, está mostrando el hecho de que en la antigüedad, cuando ocurría, digamos, una mala determinación, por decir así, del cuerpo de gobierno en aplicar una sentencia, quizás parte de la congregación no estaba de acuerdo, incluso podía alejarse de la ejecución de esa sentencia, en donde estaría mostrando él como un fundamento de esa autoridad dada a la opinión de los miembros de la iglesia, los cuales han recibido una llave de participación, de opinión, ¿sí? Una llave de libertad de expresión. Objeción 4 plantea una cuarta objeción. Cuando Cristo dijo, dilo a la iglesia, se refería a una asamblea sinodal o regional de los presbíteros de muchas iglesias, porque su intención y propósito en este pasaje era prescribir una regla para eliminar todos los escándalos de la iglesia, lo cual no puede hacer diciéndole a la membresía de una sola iglesia local, porque ¿qué pasa si un anciano transgrede? ¿Qué pasa si incluso todo el presbiterio transgrede? El pueblo o los hermanos no tienen poder para juzgar a sus jueces, para gobernar a sus gobernantes, y si toda la congregación inclusive cae en una transgresión, ¿cómo pueden hacerlo? Levíticos 4:13. Un sínodo de muchos presbíteros puede reformarlos, pero no puede hacerlo una sola congregación si la que transgredió persiste en ello. Y la respuesta para esta objeción es la siguiente. Se dan cuenta que la objeción es el hecho de decir que no puede estar el gobierno exclusivamente entre los miembros de una iglesia y sus oficiales, porque ¿qué pasa si transgreden todos? O sea, tiene que sí o sí haber un poder superior por sobre, digamos, la autoridad de una iglesia local que es autónoma e independiente. Eso es lo que están tratando de objetar. Vuelven a darle un golpe al modelo congregacional liderado por ancianos. Y la respuesta es esta: reservando el debido honor a los sínodos correctamente ordenados, o, lo que es lo mismo, un classis o convention de presbíteros de iglesias locales, no encontramos que iglesia sea presentada en ninguna parte como un sínodo de presbíteros. Y esto es muy incongruente con este pasaje, porque aunque se diga que una congregación local no puede llegar a quitar todas las transgresiones, también se puede decir que no se puede molestar a los sínodos con cada transgresión que ocurra en una congregación. Las transgresiones ocurren a menudo. Los sínodos se reúnen rara vez. Y cuando se reúnen encuentran muchos asuntos más importantes que atender que cada transgresión de cada hermano en particular. Además, así como toda una congregación local puede transgredir, también puede transgredir una asamblea general de todos los presbíteros de una nación, porque los concilios generales han errado. ¿Y qué remedio se encontrará para eliminar tales errores y transgresiones según este texto? Es más, si se encuentra un pecado en un hermano de una congregación y éste es fiel y está dispuesta a quitarlo mediante la debida disciplina, ¿por qué se debe someter el pecado a un juicio más público y hacer la venda más grande que la llaga? De nuevo, si un anciano peca, el resto del presbiterio, con la congregación reunida, puede proceder contra él. Si no pueden restaurarlo de otra manera, y así quitan la transgresión de entre ellos. Si todo el presbiterio peca, o una parte de este que arrastre consigo a una facción en la iglesia, el procedimiento más rápido que pueden hacer los hermanos es llevar el asunto a un sínodo, porque aunque este pasaje en Mateo no nos dirige a ello,
el Espíritu Santo no nos deja sin dirección en tal caso, sino que nos da un modelo en la iglesia de Antioquía, reunirse en un sínodo. Y el mismo camino debe tomarse en la transgresión de toda una congregación, si se permite en esta con obstinación, si se persiste en esta con obstinación. Tampoco es cierto lo que se dijo que era el propósito de Cristo en Mateo 18:17, prescribir una regla para quitar todas las transgresiones de la iglesia, sino que solo de las transgresiones privadas y menos graves, que se hacen públicas y notorias solo por la obstinación de los transgresores. Pues, si las transgresiones son graves y públicas desde su comienzo, el Espíritu Santo no nos indica que procedamos de una manera tan general, de una amonestación privada por un solo hermano a una segunda por uno o dos más después. Y por último, que lo digamos a la iglesia. Antes bien, en tal caso, el apóstol da otra regla en 1 Corintios 5:11. Expulsar a un transgresor que peca, notoria y gravemente, tanto de la comunión eclesial como de la comunión familiar privada. Bueno, se está presentando una objeción y también su respuesta, y vuelve el autor a defender el modelo justamente congregacional liderado por ancianos en contra de lo que sería trasladar la problemática, digamos, a una autoridad o a un conjunto de autoridades por sobre la resolución de la iglesia local. Si bien no descarta el hecho de que si hay una transgresión de toda la iglesia pueda ser tratado en un sínodo, como lo hemos visto en un capítulo anterior, no sería el caso para la resolución de transgresiones menores o personales, las cuales deben ser dirimidas por la autoridad propia, el uso, el ejercicio de las llaves en cada iglesia local que es autónoma e independiente. Bien, vamos a parar acá, vamos a hacer un alto acá, porque en realidad uno está leyendo y explicando, pero pueden surgir dudas, así que les invito a que puedan prender sus cámaras y que podamos dialogar un poco con respecto a lo que se viene tratando, ¿sí? Pueden prender sus cámaras y pueden hacer preguntas si es que han surgido dudas con respecto a lo que venimos tratando. Bien, ahí estoy viendo algunos, otros que todavía no han prendido sus cámaras, pero bueno. Ariel, tengo una pregunta. Bueno, Alejandro, ¿cuál será? Lo que veo el día de hoy, por ejemplo, que en las iglesias reformadas principalmente no se hace imposición de mano cada vez que se reconoce o se levanta a un ministerio, digamos. Yo he visto ya pentecostales, por ejemplo, he visto que sí se hace así. Y bueno, ahí hablaba sobre la imposición de mano, pero en las iglesias reformadas no he visto que hacen, que tengan esa modalidad, digamos. Bien, bueno, voy con la respuesta. Cuando me nombraron pastor, a mí me impusieron las manos y cuando lo nombré a Leo, yo le impuse las manos. No sé si no te acordás o no lo viste. Las iglesias reformadas todas imponen las manos. Entonces, quizás a lo mejor la forma de hacerlo, porque hay distintas maneras prácticas de hacerlo. A lo mejor hay iglesias que le ponen las dos manos sobre la frente, lo hacen así muy, ¿cómo te puedo decir? Muy notorio, muy visible.
Pero con el hecho de acercarte y arrimar la mano, estás dando tu consentimiento y estás dando tu aval a la persona a la cual estás vos apoyando. Así ocurrió conmigo, por eso soy un oficial nombrado. Así ocurrió con Leo, por eso es un oficial nombrado. Y así ocurrirá con todos los que el Señor vaya arrimando en las distintas congregaciones y reconociendo como autoridades. Por ejemplo, la mayoría de las iglesias reformadas, en las cuales yo he visto el acto del nombramiento, se llama al presbiterio, si tiene pluralidad, tienen varios pastores, y todos imponen las manos, e incluso hay a veces que en algunas de las ceremonias de ordenación se invita a pastores amigos de otras iglesias que puedan estar. No es lo más necesario, porque en realidad eso es algo de una iglesia local. Y muchas veces por condescendencia también se los invita a que pasen para imponer las manos. No obstante, eso sí se hace en las iglesias reformadas, Ale. Y bueno, es lo que venimos practicando. Bueno, eso es lo que te puedo decir. Ah, bien, bien, solo que entonces no me acuerdo que haya sucedido así. Sí. Pensé que no se hacía por eso. Sí. No, sí lo hemos hecho. Sí lo hemos hecho. Gracias. Para servirte, hermano. ¿Hay alguna pregunta más que pueda surgir de lo que hemos leído hasta acá? ¿Dudas? ¿Consultas? Básicamente este punto está tratando, digamos, cómo es que funcionan juntas la autoridad gubernamental dada por el Señor a los oficiales para liderar, para gobernar, y la autoridad dada a la membresía, el poder de esas llaves de tener libertad de opinión, estas llaves de libertad de hablar, de opinar, cómo es en la elección de autoridades y cómo es en la aplicación de disciplinas. Y lo que se está haciendo es defender esa posición frente a las objeciones de los que querían conservar el modelo romano de lo que era el poder o la autoridad de obispos que controlaban ciertas zonas. Entonces, este capítulo está respaldando, defendiendo, digamos, el modelo neotestamentario de que el Señor ha conferido esta autoridad de las llaves con la particularidad de la aplicación en cada parte de la membresía de la iglesia, y que la autoridad se encuentra entonces en el gobierno de cada iglesia local, que es autónoma e independiente. Y cuando digo el gobierno, es el gobierno congregacional liderado por ancianos, ¿sí? Y esto es lo que está mostrando el libro en lo que va en esta parte del estudio, ¿sí? Bueno, ¿hay alguien que tenga alguna duda más? Avanzo unas hojitas más, 2 hojas más vamos a dejar en la página 93. Vamos a ver alguna objeción más. Objeción 5. La iglesia de la que aquí se habla, Mateo 18, 17, es aquella a la que se puede presentar una queja de forma ordenada, pero no se puede presentar una queja de forma ordenada a una multitud, como lo es toda una congregación. Respuesta.
¿Y por qué no se puede presentar una queja de forma ordenada a toda una multitud? El levita se quejó de manera ordenada ante una multitud mayor que la de 400 congregaciones locales. Jueces 20, 1 al 4 y versículos siguientes. Objeción 6. La iglesia de la que se habla aquí se reúne con autoridad, pero las disciplinas se administran con autoridad. Pero una iglesia local se reúne con humildad para buscar el rostro y el favor de Dios. Respuesta: la humildad para con Dios bien puede ir acompañada de la autoridad para con los hombres. Se dice que los 24 ancianos, quienes representan a los ancianos de la iglesia del Nuevo Testamento, están sentados en tronos con coronas en sus cabezas, Apocalipsis 4:4. Pero cuando se postran para adorar a Dios y al Cordero, arrojan sus coronas a sus pies, versículo 10. Objeción 7. Las mujeres no pueden hablar en una iglesia local, pero pueden hablar en esta iglesia que menciona el pasaje, porque pueden ser transgresoras y los transgresores deben dar cuenta de sus transgresiones. Respuesta: cuando el apóstol prohíbe que las mujeres hablen en la iglesia, se refiere en parte a que hablen con autoridad, como cuando oran o profetizan en público en la iglesia, 1 Timoteo 2:12, y en parte a que inquieran con audacia, haciendo preguntas en público a los profetas ante la iglesia, 1 Corintios 14:34. Pero para responder, si toda la congregación se ha ofendido justamente por el pecado público de una mujer, ella está obligada a dar satisfacción a toda la congregación, así como al presbiterio. Objeción 8. Cuando los cismas llegaron a ser escandalosos en la iglesia de Corinto, la casa de Cloé no se lo comunicó a toda la congregación, sino a Pablo, 1 Corintios 1:11. Respuesta: las disputas en la iglesia de Corinto no eran la transgresión de un hermano en particular, sino de toda la iglesia. ¿Y quién puede decir si no habían hablado antes de ello a la iglesia? Pero ya sea que lo hayan hecho o no, el ejemplo solo argumenta que los hermanos ofendidos por los pecados de sus hermanos pueden decírselo a un anciano en la iglesia para que éste lo diga a la iglesia, lo cual nadie niega. Pablo era anciano de cada iglesia de Corinto, como lo eran los otros apóstoles, ya que tenían el gobierno de todas las iglesias. Había sido encomendado a todos ellos. Habiendo aclarado así, con la ayuda de Cristo, este texto de Mateo 18:17, librándolo de una variedad de malas interpretaciones, algo que se ha hecho difícil, no por la oscuridad de las palabras, sino por la eminencia de los dones y la valía de los expositores, vamos a añadir uno o dos argumentos más para el mismo propósito, para demostrar que una iglesia local totalmente equipada con oficiales y caminando rectamente en el juicio y la paz es el primer sujeto receptor de toda la autoridad eclesial que debe ser ejercida dentro de su propio cuerpo. Entonces, vamos a parar acá, ¿sí? Porque ya va a entrar a dar dos objeciones más. Y bueno, este último párrafo en realidad resume todo lo que hemos venido viendo. Lo que está haciendo John Cotton es demostrar lo siguiente, demostrar esto. Lo dice el último párrafo. Demostrar que una iglesia local totalmente equipada con oficiales y caminando rectamente en el juicio y la paz es el primer sujeto receptor de toda la autoridad eclesial que debe ser ejercida, dentro de su propio cuerpo. Entonces, este es el modelo neotestamentario que la Iglesia Bautista Reformada adopta
con respecto al gobierno de la iglesia. Es congregacional, liderado por ancianos, como lo hemos estudiado en el libro, sujetos receptores de las llaves de la libertad de expresión son los miembros, sujetos receptores de la llave de gobierno son los oficiales, y trabajando juntos constituyen ese gobierno que no necesita otra forma de gobierno por sobre ese. Agrupar iglesias y poner alguna especie de episcopo superior, ¿sí? No es el modelo bíblico neotestamentario, sino que cada iglesia local, cuando está caminando en la piedad, en la rectitud y en la paz, en la santa función de los miembros sujetos a sus líderes y los líderes pastoreando piadosamente a sus miembros, constituyen el sujeto receptor, el único, de ese poder conferido que el Señor da para el gobierno de una iglesia. Y no se necesita otro modelo. Prácticamente ese es el resumen de lo que viene diciendo. No obstante, como estamos en la tierra y como hay transgresiones que pueden ser a nivel grupal, recuerden que lo hemos estudiado, en el caso de que una iglesia cayese en una herejía, en donde el presbiterio está ciego y en donde no puede guiar a la membresía a salir de ese problema porque en realidad lo está sosteniendo y la iglesia lo sigue, entonces sí hay una posibilidad de que sea tratado de manera sinodal el problema de una iglesia transgresora en su conjunto que pueda estar frenando la expansión del reino de los cielos por su herejía, su mal testimonio. No obstante, mientras las cuestiones no sean grupales e involucren, cosa que es muy difícil que pase, ¿verdad? Pero mientras no involucren a la membresía y al liderazgo, que lo que hacía sería anular el ejercicio de una autoridad porque han caído en una transgresión, lo cual estaría esa transgresión anulando el ejercicio de una autoridad, entonces sí se caería en la necesidad de que un sínodo intervenga y de que llame al arrepentimiento, principalmente a los pastores, para que ellos corrijan ese error y guíen a sus miembros a deponerse de ese error. No obstante, si esto no es así, esa iglesia rebelde, que ha caído toda en una transgresión, caso que es muy difícil que ocurra, sería tenida como excomulgada de una asociación, por decir así, de iglesias, que nada van a tener que ver con la herejía que se predica ahí. Entonces eso se va a hacer saber de manera pública para resguardar el testimonio de los demás testimonios locales de las otras geografías locales que no han caído en transgresión y que necesitan seguir teniendo el respaldo de la sociedad. O sea, en ese caso sí una iglesia quedaría totalmente anulada en el ejercicio de autoridad de sus oficiales y de su membresía, pero no por una cuestión de disposición de modelo neotestamentario, sino porque se han opuesto al modelo de Cristo, de que sigan su palabra y de que sus líderes sean fieles a la Escritura y los miembros sean sujetos a ellos. Entonces hay toda una transgresión del modelo neotestamentario que haría que esa iglesia sea separada de una asociación y señalada como una iglesia transgresora, excomulgada de una asociación. No obstante, cuando no hay evidencias de una herejía, sino que muchas veces puede haber cuestiones humanas más simples, en donde se puede señalar a una iglesia porque, qué sé yo, es incómoda por X motivo, bueno, entonces la palabra no avala de que esa iglesia sea sacada de ninguna asociación. Si no hay una herejía que sustente, que ha caído y está perseverando en un pecado de herejía que puede obstaculizar la sana expansión de la palabra de Dios en una zona. Entonces, estoy haciendo como una especie de explicación de todo lo que ha venido tratando el libro y que nos trae hasta acá, como para que nos demos una idea de cómo se funciona.
una cosa importante que se trató esta noche en lo que hemos leído es el caso de disciplinas públicas, ¿sí? En donde puede ser que una persona haya transgredido, y fíjense en cómo él hablaba de que es lícito que sea presentado el caso a las autoridades de la iglesia y que ellos estudien el caso y que luego lo presenten a la iglesia y que la iglesia va a hacer el uso de las llaves de la libertad de opinión y que también va a opinar sobre la caída de esta persona y que si es algo público se debe tratar públicamente y que los ancianos van a indicar, van a sugerir, van a aconsejar a la iglesia la aplicación de la doctrina bíblica que se debe aplicar en ese caso de pecado. Y entonces así se dirime una disciplina en un gobierno congregacional liderado por ancianos. Y por eso es lícito hacerlo de manera pública para que los demás también teman, como él lo explica ahí. Entonces no es una cuestión ni descabellada, ni antibíblica, ni que nos sentencie como una secta el aplicar una disciplina de manera pública cuando ha sido un pecado de orden público. Lo hemos hecho correctamente y se lo va a seguir practicando así, como es bíblico. Entonces es necesario entender cómo estamos funcionando y cuál es la manera en la que vamos a proceder, ¿sí? Bien, solamente hice como una especie de vínculo entre este capítulo y el capítulo de los sínodos y los otros capítulos anteriores del otorgamiento de las llaves a cada uno en su propio don y lugar. Entonces, como para que les vaya quedando un poco más claro el panorama general del libro, ¿no? Pero bueno, si surge alguna duda, tienen ahora la libertad de poder preguntar antes de que ore para que nos despidamos. Bien, ¿nadie tiene dudas con respecto a lo que hemos tratado y cómo se viene funcionando? Belén, ahí veo el dedito tuyo que vuela por los aires. Bien, ¿ninguna duda, hermanos? Bueno, entonces en la gracia del Señor vamos a seguir avanzando el miércoles que viene. Vamos a ir leyendo una parte del material y vamos a ir explicando para que se vaya como resolviendo la lectura a la medida que la vamos haciendo. Y si ustedes quieren repasar el libro y anotar algunas dudas que les puedan surgir con una relectura del libro, que sería muy, pero muy edificante, la pueden anotar y en la medida en la que vamos haciendo cada clase, pueden preguntar. Oramos al Señor. Padre, te adoramos a ti, te damos tantas gracias por este tiempo de estudio, gracias por los hermanos que se han podido conectar, orábamos por ellos antes de que entraran. Gracias, Señor, por permitirles estar también. Gracias también por este texto y lo que hemos podido aprender. Y, Señor, lo que deseamos es funcionar de una manera piadosa en el ejercicio unido entre los hermanos que no son oficiales o pastores, no tienen ese llamado, ese don, y los hermanos que sí lo son,
que podamos funcionar de una manera piadosa, unida. Los pastores bajo una piedad de liderazgo que sea la que tú mismo pides, apacentar la grey de Dios de corazón, no por fuerza, y que la membresía pueda también de manera piadosa someterse al liderazgo pastoral. Sabemos que más que una estructura humana es una función orgánica que tú has diseñado para que la iglesia funcione bien. Y lo que te rogamos es que esto pueda ser practicado de esta manera sana, santa, piadosa en cada congregación. Nos postramos en adoración ante ti, te damos gracias por este tiempo de estudio y clamamos, Señor, que sea de edificación para cada vida y que la aplicación de lo aprendido también sea de edificación en cada congregación, en cada ciudad. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.